Hola, buen martes, ¿cómo andan todos? Disculpen un poquito el atraso con respecto a lo que más o menos trato de ir subiendo los videos. Se me hizo un poquito complicado ayer lunes por los trabajos que teníamos dentro del taller. Fue un lunes productivo a pesar del feriado y bueno, y también me olvidé de traer la hoja donde siempre tomo las notas de los comentarios y agradecerles como siempre el estar ahí, el apoyar el canal y bueno, dejar sus palabras y comentarios. Bueno, no quería extenderme mucho, quería pasar directamente a darles las gracias a ustedes, a todos a los que están viendo a veces los videos y bueno, y agradecerles siempre, como les había mencionado, el apoyo. Y bueno, también eso pone la presión sobre uno, sino que también quería aclarar algunas cosas. Uno lo que trata de hacer es incentivar digamos, a buscarle el gusto adentro del taller. Nosotros, como siempre les recalco, tenemos medios muy limitados, como así también tenemos, digamos, acceso a información también limitado, ya sea porque estamos en una zona media, digamos, alejada de lo que son los grandes centros industriales, pero tratamos siempre de aplicar un poquito lo poco que sabemos, lo aplicamos y tratamos de mejorarlo siempre. Y bueno, esta es la idea, siempre mostrarle un poco cómo hacemos nosotros las cosas y bueno, incentivar a que ustedes mejoren también. Con respecto a eso, siempre es bueno que ustedes recurran a la bibliografía. Hay muchísima bibliografía con respecto a tornería, con respecto a, ya sea en español o en otros idiomas, a fresado, a datos y características de herramientas. Siempre ir a la fuente, no confiar solamente en lo que uno diga, porque lo que puede ser válido para mí es también válido de otra forma para otra persona. Esto es como realizar digamos, una evaluación o un ejercicio en una prueba de matemáticas, por decir un ejemplo. Si uno llega al resultado que tiene que llegar por distintas formas, distintos caminos, aplicando distintas fórmulas, distintas técnicas, y se llega al mismo resultado en más o menos tiempo, el resultado es válido. O también como, digamos, como se hacen los exámenes a veces en las universidades con porcentajes. Superado el 70% está aprobado. O sea, si vos tenés un trabajo y lo hiciste en un 70% bien, aplicando una técnica, aplicando otra, tomando medidas, está aprobado. O sea, no es algo, digamos, rígido esto. Eso es lo que tiene de bueno la vida dentro del taller, que uno a medida que va progresando, va conociendo nuevas herramientas, nueva información, especializándose en ciertas áreas de la mecánica, no abarcando todo, sino te especializás en una y progresás en esa área. Después te quedan 10 millones de áreas más para seguir progresando y mejorando. Y una vez que mejorás, por ejemplo, en el uso del torno, ya querés aprender un poquito más sobre fresadora, ya querés aprender un poquito más sobre los elementos que encierran la fresadora o los elementos que tenés aparte del torno. Tenés millones de formas y de cosas de aprender, y una vez que aprendés todo eso tenés las herramientas. Podés empezar con un cobalto, podés empezar con herramientas forjadas a mano, con vidias soldadas, y de a poquito te vas a ir especializando en eso, en el afilado, que eso es otra también. A veces me preguntan sobre afilado, pero el afilado es algo que tendrías que aprenderlo. O sea, es algo que tenés que ponerte en la piedra, aprender los ángulos básicos, que eso se obtiene en cualquier manual de tornería. Te puedo facilitar alguna información o algún punto de vista personal, pero después está en vos el estar ahí, y sobre todo si estás con la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una escuela técnica, a una universidad, a una biblioteca, andá a la fuente. Es más sencillo de esa forma. Preguntale a un maestro, preguntale a un tornero amigo. Es más sencillo, te vas al lado de la persona y te va a decir de primera mano qué es lo que tenés que hacer, de qué manera. No sé, es una apreciación personal que tengo con respecto a estos temas. Por eso digo, a veces puede fallar como puede que no. Aparte, como les decía, dentro de nuestro taller tenemos una gran inexperiencia en muchas cosas y a veces tratamos de darle ese enfoque personal con respecto a las cosas que pasan por la puerta. Y eso no quiere decir que todas las cosas que pase por las puertas de ustedes pasó por mis puertas. No es así. A veces sí, a veces da la coincidencia y a veces no.
por otro lado también quería aclarar, bueno, no somos una tornería, sino que somos un taller que realiza ciertos tipos de trabajo y bueno, da la casualidad que como a veces partimos de muy bajo nosotros, desde un punto de vista muy desinformado, con pocas bases mecánicas, y bueno, sabemos que a veces el comienzo o a veces el encarar algunos trabajos sin tener una idea o una apertura mental es complicado. Entonces es eso, darle el patadón inicial, digamos, para que después cada uno vaya buscando su ruta, su forma de trabajar, y sobre todo papel y lápiz siempre, papel y lápiz, ir a la fuente e investigar, leer. Es complicado, es largo, lleva tiempo, sí, porque hay que sentarse y leer, no hay otra, hay que sacar y leer y estudiar un poquito y interesarse también, y eso es lo que le da digamos, el gusto o el sabor a la tornería, ¿no? O a este mundo que es de la mecánica. Hay información a toneladas. Y como les decía, el ejemplo de los ejercicios, en las facultades hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, usan lo que se llama la tabla de fórmulas matemáticas Young. La tabla de fórmulas matemáticas Young, podés ir a rendir cualquier examen con esa tabla. Son 1000 fórmulas, inclusive hay ejercicios resueltos dentro de esa tabla. Es un librito que tiene miles de fórmulas matemáticas. Podés llevarlo a los exámenes. Es el mataburros oficial o el machete oficial que le dicen algunos. Ahora, la fórmula que vos emplees con respecto al que está al lado, con respecto con el que está atrás, adelante y al otro costado, no es la misma a veces, pero todos pueden llegar al mismo resultado o pueden llegar a un cierto porcentaje de resultado también. Y a veces lo que se evalúa no es el resultado, sino es el camino. Si aplicaste mal el camino y llegaste al resultado correcto de casualidad, o si aplicaste el camino mal y llegaste al buen resultado. A veces se evalúa eso, o sea que tenés distintas formas de encarar el asunto, pero siempre se usa una fuente válida y una fuente no errónea, digamos. Vos tenés los libros, tenés los manuales, hay gente que ha escrito muchísimos libros de eso, tenés gente que podés ir a visitar y hablar con ellas, y bueno, aprovechalas. Tenés talleres, metete adentro del taller, y siempre y cuando no se moleste a veces, porque a veces son, digamos, hay esos horarios medio complicados, y bueno, uno va, pregunta, busca el horario y se va y se interesa. Es eso, es esa pequeña nota que quería hacer, porque a veces se ve que es complicado encontrar una fuente de referencia cuando hay miles. Te vas a los libros, y eso justamente más o menos lo que quería encarar con ustedes hoy. Quería agradecerles primero, estos son los agradecimientos que corresponden al trabajo de la semana número 43, que era el trabajo de la rueda de carro, la rueda en B, que sí, ese también empleé uno de los temas acá, que son los husillos, los ejes husillos para atornillar toda la parte externa. Quería agradecerles a Sonia 8. Sonia, ya sé que tengo que hacer la máquina para moler vidrio. Sí, es válida la idea, está buena, hay que hacerla, sí, es verdad, tengo que hacerla. Ya va a salir en algún momento. Antonio Arias Vidal, Ricardo Albanesi, muchas gracias. Cristian Saavedra, muchas gracias. Eduardo Sánchez, Lucho Bramini Salazar, El Ray, Aníbal Achondo, Carlos Aguirre, Cuesta Campoy, Francisco Javier Guerrero, Javier Mostazo, Coco, que me hablaba que había dificultades a veces con el tema de ver cuando coloco la cámara. Y bueno, sí, a veces por el líquido refrigerante o por las virutas trato de cuidar la cámara. Entonces a veces tengo que ubicarla en un punto donde no se aprecia a veces el trabajo, o el trabajo es irrelevante. Lo que trato que es abarcar todo el trabajo filmándolo para que no, digamos, para que ustedes tengan un registro más o menos correcto de todo el trabajo que se hizo, pero a veces por cuidar la única herramienta de filmación que tengo, a veces la relego en un punto donde se hace complicado ver algunos detalles, pero es para cuidar un poquito más, están un poco caras ahora. Así que gracias, Coco, y bueno, disculpa un poquito esos pequeños detalles, y no hay ningún problema, por favor,
está bien que se figure ese comentario. Michael Arniela, muchas gracias. Y Ferreira Motos, muchas gracias por las palabras y la buena onda. Con respecto a las preguntas, consultas o bueno, los aportes que hagan dentro de los comentarios, bueno, Chirucha Morro me dice cortar con la lama inclinada, orientada al revés para justamente se produce una menos carga. Sí, es verdad, muchos emplean ese método. La verdad que en mi caso me queda un poco incómodo con respecto al portaherramienta que tengo. Me queda, digamos, se me va un poquito más alto. Tengo que elevar para arriba la diferencia, entonces se me queda sin rosca. Lo vivo usando hace muchísimos años que uso la herramienta de corte y la lama hace por lo menos unos 5 años que estoy usando la lama de corte y me acostumbré de esa forma. Es como habíamos hablado hace un rato, hay distintas formas y distintas técnicas. Si te funciona, bárbaro, no hay ningún problema. A veces a veces es válida la aclaración. A veces lo que hago es mostrar la herramienta para que otros sepan que existe esa herramienta. Hay muchos colegas o personas que recién arrancan que ignoran a veces, por ejemplo, que existe un palpador universal, que existen accesorios para relojes comparadores, que hay relojes comparadores de rango alto y que existen las lamas, por ejemplo, de corte o los cerámicos para material endurecido. Esa es la idea a veces, mostrar que existen otras herramientas, que hay otras herramientas que son adquiribles, fáciles o no fáciles de adquirir, pero que se pueden conseguir. Esa es la idea a veces que quiero transmitir, que es mostrarle que hay esta herramienta que tiene ese desempeño, que se puede mejorar obviamente, y bueno, esa es la idea, ¿no? Que se pueda dar una difusión a veces de herramientas poco conocidas. Las brochas, ahora me acordé, las brochas son herramientas poco conocidas en la zona y realmente zafan muchos trabajos que a veces son medios complicados de realizar por otros medios, ¿no? Gracias, Chirú, y bueno, voy a tratar algún día probar a hacerla pero me siento cómodo haciéndola así y me gusta hacerlo así, pero sí es válido, tu observación es muy válida. Martín Boca, me dice que a veces cuando él tornea tiene el interior cónico, sobre todo cuando realiza interiores cónicos, le va torneando cónico. Eso se debe, lo más probable, a un desgaste de la bancada. El desgaste de la bancada a medida que va descendiendo, por lo general el desgaste es hacia el plato, lo que te hace es tornear cónico hacia tu lado, entonces o hacia abajo, entonces te va sacando un diámetro desparejo. Creo que lo ideal, depende del trabajo que sea, si podés sacar el material un poquito más afuera, o sea, trabajar el material más largo, o emplear una luneta de apoyo y probar tornear en un punto más alejado del plato y luego cortar el material empleando una lama, empleando una sierra, capaz se mejore mucho. El desgaste a veces en los tornos viejos es más o menos los 40 centímetros previos al plato. Capaz zafando esa distancia, como te decía, empleando un material un poco más largo y una luneta común y silvestre, uno puede apoyar el material y ahí realizarle la torneada interior un poquito más alejado. Sí, probablemente, yo por experiencia del torno que tenemos, el torno grande, más o menos en esa medida también tiene una tendencia cónica y tratamos de no hacer esos trabajos tan largos, sino que lo traemos al torno más nuevito para realizar esos trabajos con diámetros interiores que deben ser parejos. Sí, es una lástima y es feo cuando te sale un torneado interior cónico, sobre todo porque a veces lleva mucho tiempo, porque uno tiene que darle una pasada suavecita para que no vaya vibrando. Sí, es feo. Sí, probalo de esa forma, Martín, a ver qué tal te funciona y ojalá que te salga lindo el trabajo, che. Nicolás Vilca me dice cálculo y procedimiento para torneados excéntricos. El torneado excéntrico hemos hecho muy pocas oportunidades de un torneado excéntrico. Lo que hacemos por lo general es ir a la fresadora, primero previamente dibujar qué excéntrico se necesita hacer,
si es recto, si es ovalado, si es un excéntrico tipo leva, que son, digamos, tiene una proyección irregular. Depende de lo que quieras hacer. Después lo que hace es encontrar los puntos intermedios y se hace distintos centros para el torneado excéntrico. Nosotros empleamos lo que es un plato combinado de 4 mordazas, que ahora lo voy a preparar y lo miramos. Es un poquito pesado. Acá está el plato de 4 mordazas combinado. Este es el que hemos usado a veces, ya les digo, en contadas oportunidades para hacer los excéntricos. ¿Qué ventaja tiene este plato? Este plato tiene las características como si fuera un plato de 4 mordazas independientes. Uno regula las 4 mandíbulas, las 4 mordazas de forma independiente mediante una llave pequeña, ¿sí? Y luego emplea la misma característica de un plato convencional o autocentrante, que cierra las 4 mordazas de forma conjunta a través de la llave más grande. Bueno, de esta forma hemos hecho las levas o los torneados excéntricos, ya que uno puede regular perfectamente la variación del diámetro con este tipo de plato, en ejes, por ejemplo, o en levas o en cuerpos descentrados, ¿sí? Bueno, esta es una herramienta que me ha ayudado mucho para hacer ese tipo de trabajos. No tenemos mucha experiencia, es verdad. Yo lo que hacía era trazar el diámetro, en el frente del material, los distintos centros donde ahí están las variaciones de los diámetros, o sea, donde se produce la excentricidad, que a veces pueden ser 2 puntos, 2 centros, 3 o 4, depende de lo que uno quiera hacer. Nosotros hacemos unas levas para las máquinas afiladoras de sierra sin fin. Esas máquinas afiladoras de sierra sin fin más o menos llevan un desarrollo de 4 centros, más o menos, porque al final lo que se hace es colocar la leva en la máquina afiladora y ahí se le da el ajuste fino con un poquito de piedra esmeril, pero con piedra esmeril porque tiene que ser una progresión suave, y a veces cuando uno realiza el trabajo en el torno, la progresión no es suave del excéntrico, ¿no? O de la leva. Entonces uno aproxima en el torno con este elemento. ¿Por qué con este elemento? Porque uno alinea los centros que uno trazó con el comparador y con un punto y va moviendo de esa forma el centro. ¿Por qué empleo este en un plato de 4 mordazas? Porque a veces los excéntricos son varios. Entonces lo coloco en una posición y voy sacando el material y colocando otro material, apretando y cerrando directamente las mordazas sin que se pierda la medida o el centro que ya establecí. Bueno, este es un plato bastante lindo, es un plato chino de 325 milímetros de diámetro y bueno, tiene las mismas referencias como si fuera un plato de 4 mordazas, los anillos de referencia para poder situar las mordazas a la misma distancia, y uno puede desplazarlas, dar vueltas, igual. El otro detalle que tiene es que tiene prisioneros de fijación, que eso sí, hay que tenerlos en cuenta cuando uno ya termina la regulación, darle una pequeña ajustadita. Tiene un pin de bronce, entonces uno aprieta sobre el gusano o la tuerca o la rosca que tiene en este punto, entonces ahí queda fijo y luego, bueno, uno acciona la manivela como si fuera un plato convencional común y silvestre. Nicolás, esa es la ayuda que he tenido, digamos, para realizar este tipo de trabajos. Como te decía, no es nuestro fuerte, pero las veces que hemos hecho ese tipo de levas o torneados excéntricos hay que tener, digamos, en cuenta los diámetros que uno tiene que realizar los centros desplazados de los excéntricos. Entonces vos en el frente del material vas a tener que tomarte el trabajo de ir trasladando. No conozco, pero seguro que debe haber fórmulas o debe haber alguna forma más sencilla. En mi caso lo llevaba en la fresadora el material, alineaba y ahí le iba haciendo los distintos centros en las distintas posiciones. Lo marcaba con una fibra indeleble, el número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, que corresponde a un radio 1, radio 2, radio 3 o diámetro desplazado 1, 2 y 3. La verdad que no nos especializamos en eso, pero bueno, espero haberte ayudado un poquito, y si llego a encontrar una bibliografía o algo por el estilo te lo voy a dejar en la parte de los comentarios.
Sí, debería haber algo, tendría que ir a revisar entre la biblioteca que tengo. Bueno, es poco lo que pude darte en la mano, Nicolás, espero que en algo te ayude para encarrilar ese trabajo. Fernando Alvarado Yunis me pregunta sobre las características de los usillos. Bueno, vamos a verlo por acá. Este es uno de los trabajos que estamos haciendo con mi papá en estos momentos. Es una sierra múltiple. Estamos haciendo algunos detalles ahora en el armado. Y ayer nos trajeron justamente el motor de 50 HP. Ahí está ya listo para montar arriba de la máquina. Y bueno, vamos a mirar un poquito lo que son los usillos. Acá justamente estoy haciendo un trabajito, que son estos discos que hay que dejarlo a 8 milímetros y a 76 milímetros de diámetro y de espesor, y luego el diámetro interior hay que hacerlo a 25 milímetros. Bueno, estos son los usillos que van desde un diámetro chiquito, este es de 10 milímetros por ejemplo, que tiene estos separadores para poder alinear el material. En este caso tiene un rosca Weaver común derecha, esta es 3/8 por 16. Luego tenemos este otro material que es para otro trabajo, no recuerdo en este momento, pero también es todo para emplear entre puntas, ¿sí? Ahí está la marquita del perro de arrastre. Acá tenemos otro, este es para media pulgada, ¿sí? Acá tenemos en este punto, está ajustado el conito, ¿sí? Para ajustar solamente sobre la parte de la rosca, diámetro 16, diámetro 25, rosca fina, y acá tenemos estos que son un poquito más largos, ¿sí? Para colocar estos discos descentrados. La conicidad, mientras no se clave, mientras no sean agudos los ángulos menores de 8 grados de amplitud, está bien. Todo depende del material que vos quieras centrar y cómo lo quieras colocar. Lo que no puede ser es superando los 45 grados, o sea, no puede ser de 50 grados porque ahí en vez de centrar te lo va a desplazar al material. O sea, tiene que ser un ángulo comprendido entre los 45 y, mejor dicho, entre los 90 grados de amplitud y los 8 grados de amplitud. Menos de 8 grados y más de 90 grados no te lo recomiendo, ¿sí? Para que no te produzca problemas o que se clave o que no te centre, sino cuando vos tenés un ángulo muy agudo, lo que se hace es que se clave y a medida que vos lo vas apretando y trabajando se va metiendo más adentro la boquilla cónica. Y si vos lo haces al ángulo muy agudo, muy obtuso, superado los 90 grados, lo más probable es que el material no pise parejo, entonces te va a quedar desparejo en el momento del torneado. Vas a pensar que lo centró bien cuando en realidad no lo centra bien. Así que más o menos superado los 10 grados de amplitud, ¿sí? Y los menos de 90 grados de amplitud de ángulo, ¿sí? Puede ser 22 grados, 20 grados, 25, 15 grados. Todo depende del rango de diámetro que quieras abarcar. Por ejemplo, este abarca hasta... Este es 112 creo que era. Acá está. 112 milímetros abarca. Desde 107 hasta 112. En este espesor. Y eso lo sacás por una cuenta matemática sencilla. Otro detalle, bueno, que son... tienen que las camisas no tienen juego lateral, pero sí pasan suavemente sobre el usillo. El usillo está colocado siempre entre puntas o torneado entre puntas para que el diámetro sea parejito durante todo el tiro. Y los diámetros por lo general, 25, 16, media pulgada, corresponden a medidas, por ejemplo, de mechas que uso o empleo generalmente. Esta es de 41-64, que vendría a ser prácticamente 16 milímetros. Entonces directamente agujereo el material, acá está, agujereo el material a 16 milímetros. Y se me acaba de terminar la batería y mi eterno enemigo. Les decía, bueno, las camisas tienen que tener el diámetro, digamos, el diámetro interior suave, no tiene que tener juegos laterales, ¿sí? Tiene que ser suavecito nomás, que tienen que pasar, no tienen que entrar duro ni tienen que entrar muy holgado, suave, ¿sí? Suavecito, que no tenga juego porque si no, donde tiene juego es medio que se descentra el material.
Por lo general, estas roscas, la de la punta, bueno, son rosca derecha, obviamente, por el sentido de torneado, por el sentido de ajuste, digamos, uno va torneando, entonces esto produce que se vaya apretando un poquito más. Empleo rosca fina o paso de rosca fina. Esta es rosca Weaver, 12 hilos, una rosca fina, digamos, para el diámetro. Acá tenemos también media NF, que son 20 hilos. Acá tenemos 5 octavos NF, que son 18. Y acá tenemos 1 pulgada NF, que también son 14. Creo que es 14 hilos. Eso es para repartir, no apretar exageradamente digamos, la tuerca, sino que apretar un poquito, entonces la fuerza se reparte en más hilos por pulgada. No es necesario apretar tanto como si fuera una rosca normal. Una rosca normal de Weaver creo que es 8 hilos por pulgada, o sea, tenés menos hilos y tenés que apretar más fuerte. Entonces cuando más hilos por pulgada hagas, es mejor. Entonces vos apretás un poquito, le das un torque. Es como si apretaras una tuerca que vas a ocupar para fijar una máquina, ¿sí? Es una tocadita que tenés que dar. Lo mismo esto. Estos son los bucillos que más o menos empleo, pero esto es digamos, es una ayuda que yo les doy, no es algo rígido. Vos podés hacer, bueno, el largo también no hay que exagerar tanto en este caso, porque yo hago rodillos de 450 milímetros de largo, pero puede ser más corto. Lo que vos te sienta más cómodo en el torno. La otra característica es que también no vas a colocar una masa de, qué sé yo, 30 centímetros en un ejecito chiquito. Hay ciertos límites que uno tiene que respetar, porque si no se van a doblar los ejes. O sea, uno tiene que ser consciente también del material que va a colocar tanto sobre el torno como sobre el accesorio del torno, que en este caso son los ejes de bucillo. Sí, es una herramienta muy versátil. Por ejemplo, uno puede tornear estas pequeñas, estos discos. Ese es el otro detalle. En este caso, por ejemplo, este disco hay que dejarlo 8 milímetros, vino cortado, muy cejado. Entonces, el emplear el husillo colocado de esta forma, uno puede ver o repartir, digamos. Si uno ve que tiene un desgaste, puede ir repartiendo las medidas para que te quede lo más parejo posible. Cosa que si vos lo agarrás en el torno, haces un diámetro, o lo que te permite el diámetro también, porque agarrar un material de estos en el plato es bastante complicadito, y que te queden paralelas las caras también es complicado. Entonces, empleando esto, creo que uno soluciona bastante, ya que uno puede tocar tanto todo el diámetro externo como los laterales, y deja prácticamente el diámetro interior para el final. Que creo que es lo ideal, porque uno trata de sacar la pieza concéntrica. Entonces uno tornea toda la parte externa, ve cómo va quedando el material, o sea, va repartiendo las medidas para si uno tiene que sacar lo más parejo posible, o limpia apenas una superficie y ya ves cómo te va a quedar la medida final del lado que tiene el corte, digamos, más desprolijo o más de forma más incorrecta, cortado. En este caso, bien, quedó un poquito una manchita ahí, pero bueno, por suerte se pudo dejar casi en un 90% toda la parte plana de esta cara. Estos son los husillos que empleo. Acá hay otros, ahí abajo hay otros más. Acá tenemos otro. Bueno, este por ejemplo es un cono que no salió bien. Este es un cono agudo, justamente, ahí está el tema. Es un cono agudo que iba a emplear para hacer un trabajo y no salió bien porque es muy agudo, se clava en el material. Y bueno, quedó ahí para reciclar. Lo más probable es que lo corte acá, en un punto más aquí, y luego tengo que cambiar el ángulo. El otro detalle que siempre hago es que este cono y este diámetro interior tienen que salir concéntricos. Este es otro de los elementos que ocupo. Esto es para tubos, entonces coloco el tubo y lo aprieto también, ya sea empleando un cono o sobre el husillo mismo. También tengo esto así, que son conos, que empleo a su vez camisas. Estas son las camisas, ¿sí? Esta camisa, justamente, acá está. Estos son conos también, de S para 67 milímetros. Y tengo las camisas adaptadoras, ¿sí? Ya sea para un diámetro de eje distinto. Entonces, esta camisa es, ¿ven?, para el eje número 2. El eje número 2 vendría a ser otro eje largo como este,
pero número 2 tengo como 7 ejes largos, y entonces si a veces tengo que usar uno de los busillos cortos, algunos de los que estuvimos mirando recién, le coloco una camisa adaptadora. Esta camisa va de 35 a 25, creo que era esta. Pero bueno, la idea es esa. Acá tenemos una, acá tenemos otra, ¿sí? Con un conito. También esta es de 67, también es para el eje número 2. Acá tenemos otra más grande. Y acá tenemos para otros tubitos también otra medida, ¿sí? Bueno, es una idea, es una ayuda. Esto surgió porque a veces teníamos que hacer los separadores de las sierras circulares, y a mí nunca me convencía el tema de hacerlo en el plato del torno. Para mí, y es una opinión personal, no salen parejos. Cuando uno rebate la pieza, coloca la pieza nuevamente, o sea, frentea y hace el diámetro externo y da vuelta la pieza y la coloca sobre el plato, no tenés marco de referencia si estás sacando la parte paralela de atrás con respecto a la de adelante. Eso siempre me causó a mí problemas. Entonces decidí ir probando distintas formas, y entre la que más resultado positivo me dio mejor resultado fue esta: emplear un husillo, y de esa forma uno puede hacer los diámetros, el diámetro mejor dicho, y las dos caras paralelas y concéntricas, dejando el último paso, que es el diámetro interior. Digamos, lo hago siempre en el plato de 4 mordazas, o bueno, en un plato de 3 mordazas convencional, pero ya por lo menos las caras que tienen que salir paralelas, o todo el maquinado externo que uno pueda realizar, lo absorbe en un 90% todo, empleando el husillo o el eje de husillo. Mi gusto es usarlo entre puntas, porque a veces el trabajo que hago a veces no es 3 o 4, sino que a veces, por ejemplo, hay tapas que tengo que hacer que son arriba de 60, de 20 tapitas a veces tengo que hacer, o 20 de esos discos. Entonces es más sencillo quitar y poner con el punto sin tener que estar marcando continuamente la parte de atrás del husillo, la parte final del husillo, ya que uno cada vez que aprieta y cierra va marcando en distintas posiciones el material. Entonces con el punto, empleando el perro de sujeción o el perro de arrastre, no hay ningún problema, ya que se va marcando en una pequeña zona que uno lo arregla fácilmente mediante una lima o un poquito de piedra. Uno rectifica la parte donde va tomando el perro de arrastre, y de esa forma te queda siempre el accesorio en buenas condiciones para poder tornear. Fernando, ya que estoy en palmo con esto, acá tengo algunos catálogos que quería mostrarle, y la medida, acá está la hojita que me olvidé ayer. La medida, por ejemplo, de los perros de sujeción yo la saco de acá del catálogo Vertex. Acá está, acá lo había marcado hoy más temprano, y acá están algunas de las medidas, ¿sí?, del perro de sujeción, y acá están los rangos de medidas que ustedes tienen, que recomienda el catálogo, digamos, que abarcan las medidas, sobre todo la medida externa. Si ustedes ven, el diámetro A y el diámetro B del elemento, y luego, bueno, serán variaciones. Yo empleo una planchuela, a la planchuela ya le hago una rosca para que me lleve el perno de movimiento, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí saco siempre de este catálogo las medidas para hacer los perros de sujeción o los perros de arrastre, ¿sí? Va de 6 a 14, 13 a 24, 20 a 33. Lo que está bueno de esto que me gustó es que se van pisando las medidas. Con pisar me refiero a, por ejemplo, 6, 14, y acá la siguiente tanda arranca de 13 a 24. Te da lugar para meter el mismo eje en dos distintos perros de sujeción. Bueno, acá saco mucho lo que es las características para hacerme a veces los accesorios, ¿sí? Bueno, este es un catálogo Vertex, lo podés buscar por internet también, o sea, este es uno que tenemos hace años acá dentro del taller. Bueno, gracias al Fernando, y bueno, espero más o menos haber contestado, y cualquier cosita la podemos seguir charlando. Bueno, y acá quisiera juntar lo que dice Víctor Giorgente, Luis de Papeltec Sociedad Anónima,
que me pregunta sobre el ajuste de los rodamientos, lo que vendría a ser la tolerancia. Es un tema largo, es un tema, digamos, que va mucho en la experiencia que uno vaya teniendo en el armado. El ajuste depende del tipo de rodamiento, depende del lugar donde vos lo vayas a colocar, depende de la máquina donde vaya, de las condiciones de trabajo, de todo eso depende el ajuste. El ajuste que nosotros le damos por lo general a los rodamientos comunes, en el eje, sobre el eje, el ajuste sobre el eje es medida con medida. Cuando son rodamientos de transmisión simple, sin sobrecarga, sin altas velocidades, es medida con medida, el ajuste sobre el eje. El ajuste sobre el alojamiento, o sea, sobre el diámetro externo del rodamiento, sobre el anillo externo, es de apenas 1 centésima de más. O sea, si vos tenés un rodamiento que tiene, no sé, 30 milímetros de eje, 55 milímetros de alojamiento por 13 de espesor, el rodamiento de 55 milímetros le das 55,001 centésima. Creo que me pasé en un 0. 55,01 centésima o un poquitito menos de 1 centésima. Tiene que traer suavecito sobre el alojamiento. En el eje tiene que ser medida con medida, ¿sí? Ahora, depende del rodamiento y depende el uso. Acá hay un ejemplo, les muestro, en la máquina que estamos haciendo. ¿El ajuste para qué te sirve? Por ejemplo, estos son ejes que van a transmitir a alta velocidad. Una gran potencia es el motor aquel, el que está allá. Ese es el motor que va a tirar este juego de ejes. En este caso tenemos colocados los 2 rodamientos, ¿sí? Una prueba que podés hacer cuando colocas el rodamiento de una punta, ya sea el de aquel lado o el de este lado, es que cuando vos colocas un rodamiento y venís y tanteás el eje, tiene que tener un pequeñísimo juego, pero tiene que tenerlo. Eso es lo que te indica que la tolerancia o el ajuste que vos le diste al alojamiento sobre el eje y sobre el alojamiento, sobre el diámetro exterior, está bien. Tiene que conservar la tolerancia. La tolerancia es eso, es no achicar las medidas de tolerancia interna que tenga el rodamiento. Entonces vos venís, armás un eje, ya sea del lado del frente o de atrás. Si es un rodamiento rígido, ¿no? Si estamos hablando de un rodamiento de arrodillos, ya es distinto porque es otra especificación que se hace, otra comprobación. Pero por ejemplo, si es un rodamiento rígido a bolillas como lo que están puesto acá, cuando vos lo colocás y vos tanteás el eje, tiene que tener un pequeño jueguito, no se tiene que perder. Ese juego interno, ¿cuándo se pierde? Cuando vos haces... Cuando la máquina está trabajando. El juego interno sirve para absorber todas las dilataciones térmicas que se producen en el material, ya sea por la transmisión de movimiento, por el entorno en sí. Entonces, ese juego interno lo que hace es compensar esas dilataciones y llega un momento en que ese juego se va a perder. Pero el rodamiento no se va a romper, no se va a tomar, no se va, digamos, a sufrir, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando vos lo colocás en el eje, en el alojamiento, un rodamiento rígido de este tipo de bolas, un rodamiento sencillo, común y silvestre, por eso les citaba el ejemplo, vos lo colocás y el eje tiene que tener esa pequeña tolerancia, ese pequeño movimiento que, por ejemplo, un rodamiento tipo C3 es un poco más que un rodamiento que no es C3. El rodamiento C3 tiene un poco más de tolerancia, entonces vos vas a sentir que se mueve más. Pero eso depende de la aplicación. Esta es la apreciación personal. ¿A dónde tenés que ir, Víctor y... no me acuerdo. Luis. Víctor Lloyente y Luis de Papeltec. ¿A dónde tenés que ir? Acá. Al libro. A la comprobación al libro tenés que ir. Acá tengo algunos de los catálogos, algunas de las referencias que tengo. Este es el que aparté de aquí, es el que tengo, digamos, el más práctico para observar lo que es el ajuste en los rodamientos, ¿sí? Este es el catálogo de NTN, ¿sí? NTN. Tenemos acá también Tinken. Bueno, Tinken ya está viejito, pero igual sirve. SKF, y acá tenemos el de FAG. Bueno, ¿por qué me gusta este catálogo? Porque tiene un pequeño grafiquito acá con respecto al ajuste de los rodamientos, que es este.
Ahí tenés, por ejemplo, lo que son los tipos de ajuste con los tipos de tolerancia que están marcadas. Fíjate ahí lo que es la parte de arriba, esta parte ahí, lo que son los alojamientos. Tenés el ajuste holgado, el ajuste en transición y ajuste en apriete, ¿sí? Y ahí tenés los distintos tipos de nomenclaturas. Y acá abajo tenés los que están sobre el eje, tenés los ajustes en transición y los ajustes en apriete y los rodamientos clase 0. Por lo general nosotros empleamos este tipo de ajuste, ¿sí? El ajuste, digamos, semi en transición vendría a ser H5. ¿Dónde tenés la tabla? Bueno, acá tenés distintos tipos de ajuste que van dependiendo de la carga liviana, fluctuante, carga normal, donde te dice el tipo de ajuste en el eje, ¿sí? Y fíjate acá que te dice, las alteraciones en los juegos interiores para acomodar los ejes no son consideradas con rodamiento de una hilera de bolillas de contacto angular o rodamientos cónicos, rodillos cónicos, que es lo que yo te acabo de decir. Y acá tenemos la tabla de los ajustes que están dados en micrones, ¿sí? Por ejemplo, para, dijimos H6, te fijas acá en la tabla, el rango de milímetros del diámetro del eje entre 30 y 50, H6, tenés la T que significa, indica referencia, y la L es la que te indica 16, holgura. El máximo que tenés que tener sobre el alojamiento es de 1,6 centésimas, o sea, 16 milésimas, ¿sí? Ese es el máximo que vos podés en el alojamiento, para mi gusto, o sea, para lo que yo le dejo más o menos de ajuste en la parte externa del rodamiento es 1,6 milésimas, o sea, una centésima, un poquitito más de una centésima. Tiene que entrar suavecito sobre el eje. Si vos lo colocas al rodamiento empleando en su parte externa un rodamiento, a ver, vamos a buscar un rodamiento. Acá está, este es el rodamiento que hoy les citaba. Si vos para colocar un rodamiento en su parte externa, en la parte externa, vos querés colocarlo en el alojamiento, ¿sí? Y para esto vos usás una prensa, ahí está el error. Vos no tenés que emplear una prensa, es a golpecito que tenés que ir metiéndola, porque eso es lo que te va a dar la certeza de que no te estás pasando en la medida. Esto tiene que ser un alojamiento suave, si es un rodamiento común y silvestre para uso normal. Ahora, esto varía cuando el tipo de rodamiento varía, cuando las condiciones de trabajo varían, ya sean velocidad de trabajo, cargas, etc. Para eso te vas al libro, te vas al manual. El manual te va a decir qué es lo que tenés que hacer, qué juego tenés que darle, o qué clavo, qué tolerancia, o clavarlo, o lo que sea que te diga o que te aconseje el manual. Por ejemplo, en ejes de alta velocidad lo que se recomienda es que el ajuste externo sobrepasa por lo menos en 2 centésimas a este ajuste de un rodamiento normal, ¿sí? Entonces este ajuste va suave, siempre el ajuste externo es suave, pero siempre te vas al manual, investiga el manual, léelo un poquito y ahí te va a decir ¿qué otra cosita? Y bueno, esa es una de las cosas, a ver si era eso solamente, porque acá había unos ejemplos, acá están los ejemplos. No me acuerdo dónde era que decía, bueno, el tema de los juegos internos de rodamiento, por ejemplo, para si vos querés darte una idea, a veces en los rodamientos grandes, siempre es bueno armar a veces sobre el eje, por ejemplo los rodamientos que son grandes de abolillas, por ejemplo, de arrodillos, es medio imposible, digamos, tantear o ver cómo se produce, digamos, si le erraste en la tolerancia. Los rodamientos grandes a arrodillos, los que tienen, digamos, son oscilantes, lo que se emplea son esta herramienta. Este es un catálogo STAR, no lo tenemos nosotros, sino que... Pero esto es lo que vos podés emplear, que son los calibradores. Los calibradores van hasta ese rango que yo te dije más o menos. 0,015, que es el máximo
o el más chiquito, digamos, de los rangos que vos podés llegar a tener. Mínimo en un ajuste de rodamiento, ¿sí? Los rodamientos de arrodillos van arriba de ese rango, o sea, son de 0,015 más. Entonces eso es otro lo que puedes emplear para, digamos, un rodamiento grande. Si necesitas tantear, se arma sobre el eje, se coloca sobre el eje, porque esos rodamientos tenés que calentar la cubeta interior, lo colocas sobre el eje y cuando lo tenés sobre el eje, lo que haces es comprobar con una galga o con ese comprobador si no se perdió el juego interno. Si se perdió el juego interno, lo que tenés que hacer es adaptar el alojamiento para que entre y no se pierda ese juego interno. Bueno, este es el catálogo de NTN, como les decía, tendrían que, digamos, ir a las fuentes. Yo les recomiendo siempre la lectura, ir a la fuente, al libro, que es lo que te va a garantizar el dato. Ya que estamos, revisamos por ejemplo, este es el catálogo Tinken, este está en inglés. ¿Qué tiene característica que tiene todas las medidas y tolerancias de todos los rodamientos en inglés, en pulgadas quiero decir, perdón, sí, en inglés, en pulgadas, que eso también a veces trabajamos nosotros. Este es un catálogo que ya está descontinuado, pero yo creo que se puede llegar a conseguir. Este es el catálogo SKF. Les elegí este cuadro de NTN, el de SKF lo tiene, pero para que vean la diferencia. ¿Dónde está? Acá está. Es muy, digamos, acá está. Datos generales, clase de tolerancias. El catálogo NTN tiene esa ayuda visual. En el caso de las, por ejemplo, del SKF, pasa directamente al tema, da la tabla y pasa directamente al tema y te da las tablas de características. El catálogo NTN te da, por ejemplo, algunas explicaciones un poquito más prácticas, digamos, o un poquito más entendibles. Sobre todo, esta es la ayuda visual que a mí me ayuda mucho a veces para entender la nomenclatura, ¿ves? Este es un dibujo simple, un diagrama simple que el catálogo SKF no lo tiene, ¿sí? Y acá te das una idea mejor de cómo son las tolerancias y qué es lo que tenés que tener en cuenta. Y las tablas que tiene el catálogo NTN son un poquito más prácticas porque da algunos ejemplos un poco más fáciles de entender. Este es el otro catálogo SKF. A pesar de la pinta que tiene este catálogo, es el más nuevo. El más nuevo porque este lo conseguí en un... También tiene las características de los rodamientos métricos y en pulgadas. Y, por ejemplo, lo que son las tuercas, que eso también empleo mucho, lo que son las tuercas de fijación o de seguro. Estas tuercas. Este catálogo sí lo tiene, pero no tiene todas las medidas en pulgadas. Bueno, este también tiene en pulgadas. Este catálogo, por ejemplo, lo conseguí en esos locales donde se canjean los libros. Los que hacen canje de libro, estaba este. Así que este vino al pelo. Y este es otro libro que ya lo hemos visto o lo he mostrado en algunas otras oportunidades en el canal, que es el de aplicaciones prácticas de rodamientos. Cuando uno tiene dudas, siempre va a la fuente. Este es un catálogo FAG, Aplicaciones Prácticas de Rodamiento, publicación número 0200 CCA. Este yo lo he visto todavía en Mercado Libre. Les recomiendo también que se lo puedan obtener. ¿Por qué? Vamos a agarrar cualquier ejemplo. Acá tenemos las tolerancias de mecanizado. Esto es accionamiento del eje trasero de un camión con engranaje intermedio. Aparte que te da el montaje o la disposición de los rodamientos, te dice qué tipo de rodamiento, los datos técnicos, acá te da las tolerancias de mecanizado. Eje K6, alojamiento M6. Después te vas a cualquier catálogo, sacás el tipo de rodamiento que empleas, ¿no? Y te venís acá. Si es un rodamiento común y silvestre, venís por acá, ajuste. Dice tolerancia eje K6, eje K6. Depende del diámetro, dice que el diámetro es de
2308, por ejemplo, es de 40 milímetros, así que entre 30 y 50, el K6 vendría a ser T, 2 centésimas. En máximo 2 centésimas sobre el eje tendría que tener. Digamos, 2 centésimas de más, como máximo, un rodamiento de este tipo, que es un FAG NG 2308, ¿sí? Por ejemplo, este cataloguito te da justamente en todos los ejemplos, en todos los temas que tratan, todos los ejemplos prácticos, porque son todos, creo que abarca casi todos los tipos de piezas que uno pueda llegar a mecanizar o puede tomar como referencia para mecanizar otras piezas, te da siempre, ¿sí?, el tipo digamos, de juegos de tolerancia. Ahí está, de las tolerancias. Acá tenemos otra vez eje, alojamiento. Acá tenemos tolerancia del mecanizado del eje del alojamiento. Esta es una rectificadora plana, un banco de ensayo para muelas, plato horizontal de arrastre en un torno, también te da las tolerancias y las tolerancias tanto en el eje como en el alojamiento. Así que este es otro librito que les recomiendo que se puedan conseguir. Yo calculo que se debe seguir consiguiendo. Lo he visto publicado en Mercado Libre, por lo menos en Argentina. Así que siempre vayan a las fuentes. No me crean a mí, sino que vayan a la fuente. Si el rodamiento es marca FAG, tiene que haber alguien que certifique todos estos datos. O sea que ahí vas a la fuente, te vas tranquilamente ahí, que te van a saber, te va a saber explicar, te va a saber, digamos, llevar por el camino correcto. Implica un poquito de trabajo, sí, es algo trabajoso en entender las tolerancias, las características. Implica que te vas a tener que sentar, entender un poquito, buscar capaz otros catálogos, como te dije, justamente a mí lo que me gustó del NTN, que les dejo de referencia, es esta pequeña gráfica que tiene acá, te va a aclarar muchísimo las ideas que tengas sobre lo que es tolerancia. Y después los comparás o contrastás con otros catálogos. Eso es lo lindo, que vos vayas a la fuente, que vayas a investigar y de a poquito vayas aprendiendo. Todo se puede aprender. No es cuestión de, digamos, de tener estudios o no, sino de tener las ganas de aprender. Después uno, como les decía, va comiendo de a poquito. Uno no puede llegar a entender en el primer día todo. Por eso vos tenés que tener distintos tipos de pistas, de distintos tipos de fabricantes, y entre todos ellos, entre tres, fíjense, FAG, NTN y SKF, sacamos una idea en conclusión. O sea, vos tenés tres fabricantes, tres formas distintas de expresar la misma idea, y uno quizás lo expresa un poquito más gráfica para que vos te des una idea, y bueno, ahí está. Y ahí ya empezaste a entender un poquito mejor. Entonces esa es la idea, volver a estudiar, a encontrar los conceptos básicos, que para eso tenés que ir a buscarlos. Ya les recomiendo una librería, ya les recomiendo una universidad, una librería, una biblioteca pública. A un maestro de taller de cualquier escuela técnica podés ir y preguntarle, che, ¿dónde puedo conseguir tal o tal información? ¿Se puede conseguir en la biblioteca de la escuela? Vayan a esos lados y ahí le va a dar la característica o lo que necesitan saber. Y después está el sentarse y empezar a leer. Este es un trabajo donde uno tiene que leer, interesarse, te tiene que gustar y de luego aplicarlo, ¿no? Esto tómese en todo, desde lo que es rodamiento hasta lo que es afilado de herramientas, todo. Bueno, eso básicamente, no lo quiero hacer muy largo, pero siempre ir a la fuente, chicos, nada más. Germán Sorice me pregunta sobre los contrapuntos. Bueno, lo mismo. Acá lo tengo el catálogo Vertex, por ejemplo. Las características que tienen los puntos. Fíjate el catálogo Vertex. Te vas a la página o la referencia E1 y ahí tenés todos los tipos de contrapuntas, de centros, digamos. Tenés para alta velocidad, tenés lo de trabajo liviano, alta velocidad, alta carga, o sea, para los que son para trabajos pesados. Y acá tenés también, fíjate lo que son los puntos fijos
y los puntos para trabajos de madera, ¿sí? Acá tenemos un punto para tubos, uno intercambiable, o sea, es ir a la fuente. Yo no te voy a decir qué características son las apropiadas o no, porque ignoro qué trabajo tenés que encarar. Capaz te puedo recomendar un punto giratorio que no va a soportar las velocidades o carga que vas a colocar. Ahí te vas al catálogo Vertex, que es la fuente. Él te va a decir de mejor manera qué es lo que necesitas poner, en qué características vienen, cuáles son las características posibles, y lo contrastás con otras marcas, con otros precios también, porque a fin de cuentas lo que vas a hacer es comprarlo vos lo vas a ocupar. Como les decía al principio, lo que a mí me sirve quizás a ustedes es obsoleto o no tiene sentido remarcarlo. Entonces por eso recalco la idea de ir siempre a la fuente, siempre al fabricante, al libro, al autor. El autor ya publicó, ahora tenemos que investigar un poquito, y después sacar alguna conclusión. Si queremos discutir alguna conclusión, bárbaro, vemos. Les puedo dar una idea de qué es lo que me sirvió de ciertos puntos o qué es lo que no me sirvió. Pero después recomendar o ver qué es lo mejor para tal trabajo, y yo no sé, es una responsabilidad muy grande con respecto a tu trabajo. Deberías ir a la fuente es lo correcto. Muchas gracias, Germán, igual, y espero que más o menos pueda orientarte con esto. Fosaf me pregunta el avance de la herramienta, ¿cómo hacerlo? Por lo general los tornos tienen el avance en la barra longitudinal. A veces los tornos más chiquitos tienen la barra del tornillo patrón, que también abarca ese avance de la herramienta. Lo que tenés que tener en cuenta siempre es la salud o el estado o cómo sale la viruta. La viruta tiene que ser corta, no puede ser larga, aserrada, tiene que tener no puede tener un borde filoso o aserrado, no puede ser larga, tiene que tener siempre una forma enrulada, ¿sí? Y cortada. Tiene que cortarse cada tantos milímetros, en lo posible cortita, y más si uno usa insertos. Los insertos tienen lo que se llama un rompeviruta. El rompeviruta lo que te produce es eso, que la herramienta se vaya, realizando un buen corte, es eso, ver que la herramienta se vaya produciendo el corte de la viruta, que los bordes en el corte y en la viruta no sean aserrados, no vaya siendo como que va empujando y va produciéndose un borde filoso en el avance. Si es así, quiere decir que tenés poco avance, mejor dicho, mucho avance y pocas revoluciones. Hay que ir variando los parámetros, pero el valor que te va a dar, la idea de que estás haciendo correctamente es la viruta. La viruta te va a decir si vas con los valores correctos de funcionamiento. A veces les dejo en los comentarios abajo lo que es el catálogo Sandvik. El catálogo Sandvik te da más o menos una idea de qué tipo de inserto tenés que emplear para ciertos determinados trabajos, por ejemplo el radio de punta, correcto, y los valores estimativos, porque son estimativos de avance. Los avances te lo da la característica de la tabla del torno, y en esos valores tenés que ir acomodando, depende del trabajo que vayas a hacer. Eso te lo da nuevamente la salud de la viruta. La viruta te va a dar una idea de qué tan bien estás haciendo los cortes. La viruta tiene que ser, nuevamente, en lo posible enrulada, no puede ser larga, así que te sale un solo filamento, porque ahí estás forzando la herramienta, estás haciendo algo mal. Entonces tiene que salir en lo posible enrulada, cortada, tiene que ir cortándose en lo posible. Y ese valor, por ejemplo, varía si le agregas líquido refrigerante, si el material es de determinado tiempo, por ejemplo un acero 1010, un acero maleable, muy blando, te va a cortar de una forma distinta que un 4140 o un 8620. Son distintas formas de encarar con un mismo inserto distintos materiales. O sea que eso va sobre lo que hagas en el torno. Tendrías que ver lo que te dice el catálogo Sandvik. Te voy a dejar ahí abajo cualquier cosita, la referencia a la página de Sandvik, y después tenés que ir probando. Si usás herramienta afilada a mano, es el mismo concepto. En cualquier manual de tornería te va a decir qué ángulo de afilación es el correcto para que vos puedas obtener el mejor resultado posible en la terminación, en el desbaste. Es
es variar los distintos ángulos que vos te da referencia el manual de tornería. Y bueno, gracias FOSAP. Y bueno, eso fue todo, amigos. Espero que más o menos haber aclarado un poquito las dudas, haber aclarado un poquito algunas cosas. Recalco nuevamente el hecho de que yo voy a tratar de darles una mano en todo lo que pueda, pero también está el indicarles que para aquel lado hay ciertas referencias que ya han sido hechas. Ya hay libros, hay publicaciones. Yo te voy a decir más o menos qué es lo que me sirvió en mi caso dentro de la rama de lo que nosotros hacemos, pero siempre ir a la fuente, siempre ir a la referencia. Entonces de esa forma uno se da, está bueno también tener la costumbre de buscar la referencia y leerla. Como siempre les he dicho, es necesario que el mecánico, el tornero, la persona que es afín a la mecánica, tenga la costumbre de sentarse y leer y de hacerse su pequeña biblioteca en el taller. Estos son libros fácilmente accesibles, hoy con internet más todavía estoy seguro que estos libros, googleando o buscando un poquito en un buscador, uno los consigue de forma facilísima, sin ocupar lugar. Encima yo estoy reatrasado, o sea, todavía tengo libros, pero se pueden conseguir y está bueno que cada uno tenga su biblioteca personal. Y como les decía al principio, la idea siempre es emplear distintos métodos, distintas bibliografías para obtener el mismo resultado que sea válido y sea cómodo para vos. No hay una regla escrita en estas cosas. Hay ciertos lineamientos, ciertas ideas que todas llevan a que uno pueda seguir mejorando y aplicando lo mejor posible lo que nos dan de información. Bueno, muchachos, los dejo y bueno, que tengan una buena semana laboralmente y nos vemos el fin de semana. Chau, chau.